coleccionismo es la base de la cultura en una sociedad. Ellos son los que ponen el dinero para que haya museos, para que ciertos tipos de artes puedan mantenerse, ¿no? En realidad, la parte de trabajar con otras disciplinas es algo que sucedió al comienzo de mi carrera. Yo sentía que la única forma de proponer algo nuevo era forzando al arte a relacionarse con otros medios, ¿no? Por ejemplo, si tú fuerzas a la escultura a relacionarse con el sonido, inevitablemente el cruce de esas dos disciplinas va a generar algo bastante auténtico, bastante nuevo, ¿no? Llegamos en un momento muy extraño de Monterrey. Era una especie de boom artístico. En esos momentos nosotros vimos ahí a Schnabel, a Bruce Nauman, a Janenzo Perone, a Nina Nosei. Todo el mundo tenía la idea de que Monterrey se iba a convertir en una especie de Nueva York de Latinoamérica en el arte, ¿no? Sobre todo porque había un coleccionismo bastante fuerte. Las cosas cambiaron en Monterrey después de unos años. Ese coleccionismo no estaba preparado para dar el salto necesario, porque en ese momento ellos compraban lo que estaba de moda en esos momentos, que era pintura figurativa con acentos locales históricos latinoamericanos. Pero no era culpa de ellos, era culpa de los galeristas y los museos de la ciudad que no habían hecho su trabajo preparando al coleccionismo, que el coleccionismo es la base de la cultura en una sociedad. Ellos son los que ponen el dinero para que haya museos, para que ciertos tipos de artes puedan mantenerse, ¿no? Mi trabajo está en muy buenas colecciones en todo el mundo, pero dadas las características de mi trabajo, yo sí tengo acceso, por ejemplo, al coleccionista joven, al que probablemente no ha hecho una colección, pero le interesa el arte. El primer acero, tal cual, nace en el 97. Yo había tenido muchos años, desde el comienzo de mi carrera, que trabajaba con materiales que reflejan, con aluminio pulido, con espejos, con objetos cromados. Siempre tuve el interés en el reflejo. Desde el comienzo de mi carrera yo siempre tuve un conflicto, que era hacer escultura o pintar. Al final me decidí a hacer escultura, pero siempre tuve la melancolía, digamos, de utilizar el color. Y en esos años, aunque te suene increíble, ponerle color a la escultura era un pecado. O sea, mis maestros me decían, la escultura no se pinta, el color de la escultura es el color del material con el que viene. Era hace muchísimos años y otra manera de pensar completamente diferente a esta, ¿no? Y entonces yo descubrí que los objetos que reflejan como un camaleón, toman el color de su contexto. Entonces era una forma para mí como de incluir color en el objeto y me obsesioné con eso. Y yo también siento que mi material y mis procesos son muy afines a los de un auto. De hecho, muchas de mis piezas las pinto en sus fábricas, con sus pinturas, con sus técnicos, que es una cosa extraordinaria, ¿no? Y ahora tenemos un pequeño showroom en el DF, donde tenemos piezas de Japón, de Turquía, de India, de Perú, de México, de Israel, de Marruecos, de todos lados. El convento de Santa Teresa en realidad no es ya un convento, es un museo, pero las actividades que ellos tienen se dan en la nave central de la que fue la iglesia de Santa Teresa. Tiene una colección impresionante de arte virreinal y yo tenía muchas ganas en ese momento, que lo hice varias veces, de confrontar objetos históricamente. Entonces lo que hacía era poner los aceros dentro de distintos escenarios naturales y escenarios históricos. Lo hice también en el Palacio Panfili, que es
la Embajada de Brasil en Roma. Es un edificio de Borromini que tiene un techo de Pietro da Cortona. Nueva York fue el primer estudio que abrí y lo hice con mucha emoción, porque a mi generación nos enseñaron que Nueva York era donde tenías que llegar, ¿no? Con la misma emoción que abro un estudio, que empiezo un proyecto, cuando me doy cuenta que no está funcionando, tengo que tener la misma energía para cerrarlo. Y eso fue lo que pasó, que después de un tiempo me di cuenta que era más lo que gastaba que lo que ganaba en Nueva York. Y a pesar de que le tenía mucho cariño, decidí salirme. Y además yo empiezo a sentir que Nueva York está en un ciclo muy extraño. O sea, Nueva York siempre se ha sentido mucho más inteligente que el resto del país, siempre ha sentido que es intelectualmente superior, que las obras son más conceptuales, que son más difíciles. Y en cambio, yo creo que por mi tipo de trabajo me identifico mucho con Los Ángeles, en donde todo es un poco, hay una especie como de sinsentido instituido, más divertido. Hay que entender también que Los Ángeles es la ciudad de la fantasía, o sea, Hollywood está ahí. Entonces es otra visión. El coleccionista es también de otro tipo. Este año tuve una retrospectiva, que fue mi primera retrospectiva, se llama De Media Carrera, en Monterrey. Yo viví 10 años en Monterrey y hice muchísimos proyectos, de estos proyectos que te contaba, con muchas disciplinas, ¿no? Y en el Centro de las Artes Monterrey hicimos una gran exposición que era una revisión de todos estos proyectos de colaboración con otras áreas. En vez de mirar hacia adelante y hacia afuera, lo que hago es mirar hacia adentro y hacia atrás. En la vida de un artista hay momentos en donde estás enfocado hacia afuera, buscando, tratando de proponer hacia adelante, y hay otros momentos en los que, como me siento ahora, que es mirar hacia adentro y hacia atrás. Yo ya construí un lenguaje al cual ya no, a menos que sea estrictamente necesario, ya no le quiero integrar nuevos elementos. Lo que tengo que hacer ahora es tratar con lo que ya construí a los 53 años, es hacer poesía, es ya hacerlo rendir. Y para eso tengo que revisar y tratar de entender quién he sido yo durante todos estos años en mi profesión, ¿no?